Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Es un placer saludarles desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana, ubicada aquí en la Ciudad de México. Hoy iniciamos un proyecto extraordinario para cada uno de los que estamos en este centro de producción en este momento, y es el repaso de la lección de escuela sabática. Hay varios objetivos que nosotros deseamos a través de este repaso. En primer lugar, proveer una herramienta más a cada uno de los maestros de la escuela sabática. Número 2, tratar de responder todas las dudas que la lección de escuela sabática en ocasiones pueda levantar. Y para eso nosotros los días viernes, en la dirección electrónica que aparece en pantalla, contestaremos las preguntas que ustedes nos envíen justamente a esta dirección electrónica. Dios te bendiga y ora para que este proyecto pueda ser de bendición a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Metropolitana y de la Iglesia Adventista. ¿Qué tal, queridos amigos y queridos hermanos de nuestra Asociación Metropolitana y también de todas aquellas personas que están conectados con nosotros en esa transmisión especial de repaso de la lección de Escuela Sabática? Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana y como cada semana estaremos llevando a cabo nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática. Esta ocasión tenemos un tópico muy especial, que es el tópico de la gran controversia como fundamento de nuestras creencias como adventistas. Y nos place saludar, darle la bienvenida a dos invitados muy especiales. Tenemos en primer lugar al pastor Isidro López Yáñez, quien es el presidente actual de nuestra Asociación Metropolitana, al cual le damos una cordial bienvenida, pastor. Es un placer estar aquí contigo, Edgar. Yo creo que vamos a pasar un momento muy agradable en el estudio de este tópico tan importante. Claro que sí, muchas gracias. Y también tenemos a un segundo invitado especial, el pastor Abraham Ramírez Méndez, quien es el director del Departamento de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, al cual también le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Bien, queremos recordarles que durante esta semana, cada semana, estaremos repasando la lección de Escuela Sabática. Esperamos que este repaso sea una bendición para cada uno de ustedes, miembros de Escuela Sabática, pero principalmente maestros también, que quieren repasar algunos puntos importantes que les puedan ayudar a desarrollar de una mejor manera el repaso de la lección con sus alumnos en sus diferentes clases. Así que bienvenidos, esperamos que este repaso de la lección sea una bendición para sus vidas. Bien, continuamos. Estamos aquí, queridos amigos, con este repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos por iniciarlo y queremos recordarles que durante toda la semana estaremos repasando estos puntos tan importantes de la lección. En esta semana, la lección de Escuela Sabática habla sobre la gran controversia como fundamento de nuestras doctrinas adventistas. Y queremos iniciar con una pregunta, y queremos hacérsela al pastor Isidro López. Pastor Isidro, ¿por qué es tan importante entender el gran conflicto como fundamento vital de nuestra fe y de nuestras creencias como adventistas? ¿Qué podría usted decirnos acerca de esto? Nosotros básicamente tenemos que recordar que hay un hilo sobre el cual está cimentada las Sagradas Escrituras y es el hilo de la salvación. Pero tenemos también que aceptar que para que haya un hilo de la salvación debe haber algún otro problema, porque ¿nos van a salvar de qué? Entonces el gran conflicto, mientras el hilo de la salvación corre desde Génesis hasta el Apocalipsis, el gran conflicto también corre desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que entender que la doctrina de la salvación viene porque hay un conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, ¿verdad? Y en ese conflicto nosotros también estamos ahí en medio. Entonces todas las doctrinas de las Sagradas Escrituras que nosotros encontramos y que nosotros descubrimos cada que estudiamos,
tienen que verse de acuerdo a ese gran conflicto milenario entre Dios, por un lado, Satanás o su enemigo por el otro. Ese es el gran conflicto. Nosotros estamos en medio. Así que toda la doctrina que nosotros querramos ver, cualquiera que nosotros veamos, puede ser el sábado, puede ser la doctrina del santuario, puede ser la doctrina de los 2300 días, etcétera. Cualquier doctrina que nosotros veamos siempre va a tener como telón de fondo el gran conflicto. Podríamos decir, Pastor Isidro, que no se podría entender la doctrina adventista sin tener el fundamento claro del gran conflicto. Sí, y no se podría tampoco entender la doctrina de la salvación sin entender el gran conflicto. Entonces, la doctrina adventista, que está bien fundamentada en las Sagradas Escrituras, se tiene que entender a la luz de ese conflicto, porque si no hay un conflicto, entonces tampoco hay necesidad de salvación. Así que debe haber un conflicto y la salvación viene para solucionar ese conflicto en el cual nosotros estamos inmersos. Claro que sí. Bien, me gustaría preguntarle al pastor Abraham Ramírez si tuviera algo más que agregar sobre este punto. Entender este concepto de la gran controversia que existe entre Dios y Satanás es indispensable. Está en juego nuestra salvación. Dios por una parte, Satanás por otra, queriendo ganar la batalla en nuestro corazón. Creo que esta semana nos enseñará y nos indicará el camino de cómo podemos ponernos de parte de la justicia, de parte de Dios, para que Dios triunfe en nuestras vidas y en nuestros corazones. Claro que sí. Muy bien. Vamos entonces a continuar con este repaso de la lección. No se olviden que durante toda la semana estaremos repasando esos importantes temas. Les invitamos a que se queden con nosotros. Continuamos con el repaso de nuestra lección, Escuela Sabática, que está hablando sobre la gran controversia. Pastor Abraham, ¿podemos nosotros hablar un poquito acerca de los protagonistas de este conflicto? Nosotros sabemos perfectamente que hay diferentes teorías que la gente tiene, que la gente cree, acerca de cómo se originó este mundo y de cómo terminará. Ahora están de moda tantas profecías, tantas diferentes maneras de pensar en cómo es que la gente piensa que se va a destruir, va a terminar este mundo. ¿Cuáles son los personajes, pastor? ¿Y cuál es su papel en este gran conflicto? ¿Cómo inició el gran conflicto y cómo terminará? ¿Qué podemos hablar acerca de esto, pastor? Aunque la mayoría de las personas, pastor, tienen una idea, tienen un concepto de que existe una batalla entre el bien y el mal. Los conceptos son diferentes totalmente. Creo que nosotros, como adventistas del séptimo día, debemos tener una base firme. Y esa base firme es la santa palabra de Dios. Claro, por supuesto. En ella encontramos la información necesaria acerca de esta gran controversia. Este conflicto milenario nos dice la Biblia que empezó en el cielo. Después se trasladó a la tierra. Y a lo largo de toda la Biblia se nos cuenta acerca de este gran conflicto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el gran tema es este. Ahora bien, hubo un principio. Y la Biblia nos asegura que el final, el victorioso será Cristo Jesús. Sería bueno que empezáramos a ver quiénes son los integrantes de esta gran controversia. Claro, eso es muy importante. Y me gustaría también que en base a la Biblia y con versículos de la Biblia pudiéramos hablar acerca de los actores de esta gran controversia. Yo creo que los dos grandes actores, como dice la Biblia, por un lado el bien, el amor representado por Cristo Jesús. Y por otro lado Satanás, la mentira, la adulación y otras armas negativas. Satanás contra Dios, pero siempre Dios
ganarán la batalla. Esa es la certeza que tenemos y es la certeza que da la Santa Palabra de Dios. Gracias, pastor. Pastor Isidro, el pastor Abraham habló atinadamente acerca de dos diferentes personajes, digámoslo así, que están involucrados en esa gran controversia. Tanto Jesucristo por un lado y por supuesto Satanás. Sabemos perfectamente que, según lo dice la Escritura, Satanás no es así como nosotros lo visualizamos ahora. Y muchas veces en la mente de nuestros hermanos surge la pregunta, ¿cómo es que se originó el mal? ¿Cómo es que si Satanás fue una creación de Dios, de repente se convirtió en ese ser espiritual con maldad, ¿verdad?, que ha traído tanta consecuencia después de su rebelión? ¿Cómo podemos nosotros entender esta rebelión de Lucifer? Bueno, nosotros debemos recordar que las Sagradas Escrituras a esto le llama el misterio de iniquidad, es decir, no hay una explicación, porque al dar una explicación, nosotros podríamos dar una justificación. No hay explicación para el mal. Lo que sí dicen las Sagradas Escrituras es que Lucifer, porque al principio no se llamaba ni diablo ni Satanás, Apocalipsis capítulo 12, de los versículos 7 hasta el 12 y un poco más, son lo que nos hablan de los nombres que se le dan a Lucifer. Se le llama diablo, se le llama Satanás, serpiente antigua, varios nombres. Pero al principio todo lo que él quería era ser como Dios, no en carácter. Aquí es donde está la diferencia enorme. Una cosa es que Dios nos pida a todos nosotros que debemos ser como Él en carácter, pero Él no quería ser como Dios en carácter. Él quería nada más ser como Dios en poder, no en carácter. Claro. Aquí vemos dos asuntos totalmente diferentes. La persona que se parece a Dios o el ser creado que se parece a Dios, que diga, oye, Dios es tan misericordioso, es tan bueno, es tan bondadoso, es tan extraordinario, que quiero ser como Él. Y la otra es decir, oye, Dios es tan poderoso que hace todas estas grandes cosas. Oye, yo quisiera hacer todo eso, ¿verdad? Y entonces como lo quiero hacer, entonces empezó a entrar en el corazón de Lucifer ese anhelo de tener el poder, no de tener el carácter. Si él hubiera anhelado tener el carácter, no estaríamos inmersos en esta batalla, pero él quería solamente tener el poder. Y entonces para poder tener el poder, él tiene que empezar a decirle a los demás ángeles que parece que Dios los tiene, por el poder que Dios tiene, los tienen marcados. No pueden ellos salirse de ese marco de referencia porque están ahí encerrados. Así que hay que independizarse de ese poder. Ahora, si yo me independizo del poder de Dios, yo me rebelo contra Dios porque estoy diciendo que lo que Dios ha dicho no es cierto. Y si lo que Dios ha dicho no es cierto, entonces ¿quién tiene la razón? ¿La tiene Dios o la tengo yo? Y es aquí donde está justamente el punto que presenta las Sagradas Escrituras. En ese anhelo de poder, el diablo quiso ser igual que Dios, ponerse a la altura de Dios, e inclusive, dice las Sagradas Escrituras, en el libro de Ezequiel, que quiso tener su trono junto al trono de Dios, es decir, ¿sabes qué, Dios? Tú y yo somos iguales. Y justamente al buscar el ser igual a Dios, entonces si a Dios se le adora, él también quería adoración. Y ese es justamente el asunto básico del gran conflicto. Tiene que ver con la adoración que se le brinda a Dios. Y por eso es que las Sagradas Escrituras dicen que se desató el conflicto, este conflicto milenario o esta gran controversia se desata en el cielo. Porque es donde el diablo empieza a formar todo este asunto. Y dice las Sagradas Escrituras que la guerra en el cielo justamente fue hecha entre Miguel, que es Jesús, contra el diablo, y batallaron hasta que el diablo fue expulsado. Como decía el pastor Abraham matinadamente hace un instante, la batalla se viene a la tierra. ¿Y quiénes son los protagonistas aquí en la tierra? Exactamente los mismos que fueron los protagonistas en el reino de los cielos. Otra vez, como dijo también él matinadamente, Lucifer por un lado y Jesús por el otro. Y que serán los protagonistas al final también, pastor. Así es. Sí, que ellos serán los protagonistas finales y habrá un resultado también final justamente de esta batalla. Muchas gracias. Pastor Abraham, ¿significa esto que es importante querer ser como Dios, pero no como Lucifer lo visualizó? Nosotros necesitamos desarrollar el deseo de ser como Dios, pero en carácter.
Sí, en la participación anterior decíamos que las armas de Dios fueron la verdad, el amor, la fidelidad. Esas características deben estar en nosotros y el deseo del ser humano es ser igual a Dios en eso. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza y esas son las características que el cristiano debe tener para semejantes a Dios. Pero en las lecturas de Isaías, de Ezequiel, no se ve esas características en lo que deseaba Satanás, Lucifer. Se ve orgullo, envanecimiento, ¿sí? Querer ser independiente de Dios. La expresión de la voluntad de Dios es su santa ley. Satanás fue en contra de esa ley, en contra de los preceptos de Dios. Y al ir en contra de sus preceptos, de sus mandamientos, está en contra de Dios. Una rebelión se hizo en el cielo. ¿Cómo inició eso? Es un misterio. Pero se estableció y continúa esa lucha hasta el día de hoy. Gracias, pastor. ¿Significa eso que en este mundo en el que estamos ahora viviendo se refleja más el hambre de poder, el deseo de supremacía, el egoísmo, pastor, la avaricia, esas características que hicieron de Lucifer, lo convirtieron en Satanás, más que el amor de Dios manifestado en el corazón de los seres humanos? Y ese es el propósito que nosotros debemos buscar como iglesia y como cristianos y como lectores de la palabra, que realmente el amor de Cristo pueda ser manifestado en nuestra vida. Así es, pastor. Yo lo creo así. Muchas gracias. Bien, continuamos con el repaso de la lección. Les invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos todavía más que dialogar. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Estamos teniendo nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática y queremos agradecerles por continuar con nosotros. Queremos hacer una pregunta muy importante. Pastor Isidro, nos gustaría que nos hablara acerca de las implicaciones y consecuencias que ha tenido la rebelión de Lucifer en el cielo. La Biblia menciona que Lucifer fue echado a la tierra y vino a hacer guerra contra este mundo. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros esa rebelión en el marco del gran conflicto? Bueno, tenemos que ir al Génesis, capítulo número 3, para que nosotros veamos cuáles son esas implicaciones. En primer lugar, nosotros tenemos que aceptar que cuando el tentador llega aquí a la tierra, dice la Sagrada Escritura, que va al jardín del Edén y no se presenta como un ángel de luz, que es lo que significa Lucifer, un ángel bello, sino se presenta justamente como una serpiente, la más hermosa de las criaturas de aquellos días, y trata de iniciar un diálogo con nuestros primeros padres Adán y Eva es la que sí acepta el diálogo. Al aceptar el diálogo, le ofrece lo mismo que él siempre ha querido tener, el poder. Le dice, mira Eva, Dios te ha dicho que no comas del árbol. Y ella dice, no, es que puedo comer de todos los árboles, nada más de este no. Oh, pero ¿sabes qué? Si tú comes de este árbol vas a ser como Dios. ¿Quién quiso ser como Dios? Hace un instante decíamos que Lucifer quiso ser como Dios. Y ahora Lucifer le pasa la pelotita a Eva y le dice, ¿sabes qué? Tú también vas a ser como Dios. El mismo ofrecimiento. El mismo ofrecimiento, y otra vez volvemos. ¿En cuanto a qué cosa? En cuanto a poder. Vas a ser igual de poderoso que Dios, vas a poder hacer las cosas como Dios. Es más, no vas a morir como Dios, no muere, porque Dios es eterno. Tú también vas a ser igual, porque Dios te dijo que vas a morir, pero yo te digo, no vas a morir. Dios te mintió. Y entonces Eva le cree. Y una de las primeras consecuencias, de acuerdo al libro de Génesis, es que la muerte llega. Así que cuando nosotros vemos morir cualquier persona, vemos morir una planta, vemos morir un animal, cualquier ser vivo que muere, nos recuerda el pecado. La muerte es una consecuencia real del pecado que se introdujo aquí en esta tierra. Primero se introdujo en el cielo, después vino aquí a la tierra y nosotros estamos inmersos. Y justamente la solución a ese problema tan terrible es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Porque la solución no la
pudo dar ningún ser humano, ni la solución tampoco la dieron los ángeles, la solución la dio Dios mismo. Y yo me imagino que en un concilio celestial, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos decidieron que Jesús viniera, se encarnara y muriera en una muerte vicaria. Hay algunos que piensan que Jesús vino a darnos un ejemplo de cómo morir con dignidad. No, eso no es lo que dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, cuando hablan de la muerte de Jesús en la cruz, es una muerte sustitutiva. El que debiese estar en la cruz era yo, Claro. eras tú, Nosotros. cualquier ser humano, pero Jesús me sustituyó ahí en la cruz del Calvario. Esa es la gran consecuencia. Y justamente esa implicación, ahora, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario también implica que ahora yo tengo la seguridad de la salvación. En otras palabras, este conflicto tiene una solución. Y la solución es Cristo Jesús. Claro. Pastor Abraham, la participación de Jesucristo en ese gran conflicto juega un papel protagónico. Definitivamente la Biblia es clara al mostrar a Jesús como el instrumento que con su muerte sustitutiva vino a darnos nueva oportunidad de redención. ¿Qué podemos hablar acerca del papel de Jesucristo en este gran conflicto? La rebelión crecía. Satanás logró convencer a una tercera parte de los ángeles ahí en el cielo. Luego la guerra, la controversia se estableció en la tierra y logró engañar a la raza humana. Por así decirlo, el ser humano le dio la espalda a Dios, pero en su infinito amor Dios buscó y ya tenía la solución a eso. Eso se llama el plan de salvación. Y el plan de salvación implica la encarnación de Cristo Jesús, su vida sin pecado, su muerte sustitutoria, su resurrección, su ascensión al cielo y su obra intercesora por nosotros allá en el cielo. Jesús es el instrumento que Dios usó para, primeramente, detener la rebelión, para anular la rebelión. Y Jesús es el instrumento para derrotar a Satanás. Nunca será suficiente hablar acerca de lo que Jesús hizo por nosotros y está haciendo por nosotros ahora. Jesús es el victorioso. Jesús es el héroe de dos mundos, allá en el cielo y aquí en la tierra. Claro, pastor. Y también Jesucristo va a reivindicar el nombre del Padre. Va a reivindicar, ¿verdad?, su posición en el cielo, que es lo que justamente Lucifer puso en tela de juicio. Sí, hace algunos momentos el pastor Isidro hablaba de que Satanás deseaba o desea el poder de Dios. Quiere ascender a una instancia que no le es permitido porque es un ser creado. Pero ahí se ve el contraste entre Cristo y Satanás, ¿no? Satanás quiere ascender. Sin embargo, Jesús, en el apóstol Pablo en Filipenses nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, él sí era igual a Dios, no tuvo por usurpación, no tuvo como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, sino que se anonadó, se vació y se hizo semejante a nosotros, cumpliendo ese plan de salvación. Él se humilló, Él se hizo semejante a nosotros para cumplir ese. Y estando aquí en territorio de Satanás, lo venció. Amén. Creo que debemos alabar a Cristo Jesús por eso. Alabado al Señor por eso, claro que sí. Pastor Isidro, siempre es bueno conocer el final de la película. Siempre es bueno conocer el final de la historia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del final de este gran conflicto? ¿Cómo va a terminar todo esto? Bueno, la verdad es que a veces cuando alguien nos cuenta el final, ya sea de un libro, o nos cuenta el final de una historia, o de inclusive de una película, a veces le decimos, cuando va a empezar con el final, oye, espérate, no, déjame que no me lo digas. Déjame que yo llegue, ¿no?
La verdad es que de manera específica en esta gran controversia, Dios nos dice cuál es el inicio, pero también nos dice cuál es la finalización. Nosotros podemos ver en un panorama amplio cómo se inicia el problema del pecado aquí en la tierra. La rebelión de Satanás en el cielo, la desobediencia del ser humano aquí en la tierra, y también la gran promesa de Génesis 3:15, cuando Dios justamente le dice a la serpiente, a esa serpiente antigua de Apocalipsis capítulo 12, donde le dice, ¿sabes qué? Serpiente, tú vas a herirlo en el talón, pero él te va a herir en la cabeza, es decir, un día tú vas a desaparecer. Y justamente Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Es decir, un día también se va a terminar. El fin de la gran controversia nosotros lo tenemos también. Una victoria total. El pastor Aaron decía hace un rato, Jesús triunfó en el cielo, Jesús triunfa en la tierra, y Jesús como triunfador vendrá un día solamente para decirle al diablo, sabes que te equivocaste, estás mal, él reconocerá y entonces será destruido para siempre. Justamente el Apocalipsis indica que en la culminación del plan de salvación, Cristo vence de manera total a la serpiente. Ahorita algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué hay mal? Porque Dios le ha dado espacio a la raza humana para que vea la consecuencia del mal. Ninguno de nosotros se imaginaba que el mal pudiera llegar a tener consecuencias tan atroces y tan terribles. Y hoy cuando vemos todas las consecuencias tan atroces y tan terribles, simplemente nos queda decir, Señor, interven, termina con este conflicto, que se haga tu voluntad, como está expresada en las Sagradas Escrituras, acaba con esto. El mal no es para siempre. Hay quienes piensan que el mal y el bien van en dos rieles como el ferrocarril y que siempre han estado juntos e irán juntos y estarán juntos por toda la eternidad. Las Sagradas Escrituras dicen, no, el bien ha existido porque el bien es eterno, porque es una de las cualidades divinas. El mal no, el mal un día inició y va a concluir. Y un día va a concluir. Y eso es lo extraordinario que justamente dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué va a concluir? Porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario diciéndole al diablo, ¿sabes qué? Tu reino se ha acabado. Nada más, espera el momento en que yo instaure el mío, que justamente será en su regreso. Por eso es que, digamos, esta doctrina es tan importante y es tan esencial justamente para cada uno de nosotros. Definitivamente, creo que estamos pasando una charla muy agradable y me parece que lo que hasta aquí hemos visto nos alienta a seguir adelante como cristianos, como adventistas, a reconocer que tenemos un fundamento sólido a través del estudio de la palabra de Dios. Vamos a regresar en un momento más con conclusiones finales, si les parece, y entonces llegaremos a la conclusión de nuestro repaso de la escuela. Bien. Pastor Abraham, me gustaría hacerte una pregunta relacionada con esta lección tan interesante, el gran conflicto que estamos analizando. Si alguien de repente dijera, bueno, yo me quiero mantener en un plano neutral en el gran conflicto, ¿verdad? A mí no me interesa, yo no quiero ser religioso, no quiero ir a ninguna iglesia, no quiero participar. ¿Puede una persona pensar de esta manera? ¿Puede una persona mantenerse ajena en un papel neutral en este gran conflicto? Para responder la pregunta, pastor, quisiera acentuar el hecho de que esta batalla, este conflicto que se está llevando a cabo, es real y es actual. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales, ¿no? En las regiones celestes, es decir, hay una lucha. Satanás quiere agrandar sus adeptos, el número de sus adeptos, y hará todo lo posible por engañar a toda persona que se deje hacerlo. Es real, es actual, es decir, en este mismo momento la batalla se está llevando a cabo y los dos
las dos partes, los dos antagonistas, Dios por un lado, ¿verdad?, haciendo crecer su reino, y Satanás quiere hacer su reino. Así que entonces no puede haber una posición neutral de nadie. Tenemos que decidir ahora de qué lado estar. ¿Del lado de la justicia, de parte de Dios, o del lado del mal, o de Satanás? Es una decisión que ahora tenemos que hacer. Y aún hay personas que toman partida, a lo mejor sin saberlo, inconscientemente. Todo acto, toda palabra, toda intención del corazón determina ahora de qué lado nos estamos poniendo, de parte de Dios o del lado del enemigo. Así que no hay planos neutrales, pastor. No lo hay. O estamos con Jesucristo o estamos Así con el es. enemigo. Sin embargo, Dios nos da lo necesario para ganar la batalla. Por un lado nos dice, resistid al diablo. Y Él nos da la capacidad para resistirlo. Porque el apóstol Pablo dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es decir, si nosotros queremos y nosotros decidimos ponernos del lado de Dios, seremos vencedores semejantes a Cristo Jesús. La victoria está en nosotros, está en nuestras manos, si confiamos en el vencedor Cristo Jesús. Claro que sí, muchas gracias. Esto significa que hay decisiones importantes que debemos tomar. Y es justamente en esa dirección mi pregunta para el pastor Isidro. Pastor Isidro, el pastor Abraham nos comenta atinadamente que no hay puntos neutros. Así es. En esta batalla espiritual. ¿Cómo podemos nosotros en nuestro diario vivir manifestar de qué lado estamos, pastor? Porque aquí ya tenemos que bajarlo al plano práctico. Ya no podemos dejarlo solamente en un asunto de un gran conflicto que se originó y que se está llevando a cabo. En mi diario vivir, pastor, ¿yo cómo determino de qué lado estoy? Bueno, en primer lugar, yo tengo que aceptar las Sagradas Escrituras. Si no acepto las Sagradas Escrituras, nunca voy a creer que esté en un conflicto. Así es de sencillo. Por eso es que hay cientos, miles y millones de personas que no creen en la Biblia. Ya no creen en la Biblia, no creen en el gran conflicto, pero ese conflicto es real. Por eso es que hace un rato que hablábamos de las consecuencias del pecado, y uno de ellos la muerte. Cuando nosotros vemos la muerte por todos lados, uno piensa, oye, ¿por qué no los demás van a las Sagradas Escrituras para que vean que hay una consecuencia de la desobediencia y es la muerte, pues? Pero no, al contrario de eso, prefieren dejar las Sagradas Escrituras de lado. Así que en mi diario vivir yo debiese aceptar la Escritura como un todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es lo primero. Segundo, después de aceptar las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo segundo es desear parecerme a Dios en su carácter. No en su poder. No en su poder, no para nada. No. Si de eso estamos hablando, que es un problema, ¿no? En su carácter. Es decir, tener compasión por la gente que me rodea. Y al compadecerme por la gente que me está rodeando, tengo que invitarlos a que conozcan el plan de salvación que yo ya conocí. Porque eso es compadecerme de ellos. Yo no quiero que se pierdan. Al igual que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces yo tendría que tener compasión de esas personas y hablarles del amor de Dios. Tendría además de eso que ser más perdonador, porque Dios nos perdona, y tendría que aceptar que hay gente que se equivoca y debo ser capaz de perdonar como Dios me ha perdonado. Las Sagradas Escrituras son bien claras y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Es decir, tengo que empezar a vivir como Dios es. Dios es misericordioso, pues tengo que tener misericordia. Dios es pacificador, pues debo buscar la paz. En otras palabras, tendría que pedirle a Dios que me ayude a encarnar las bienaventuranzas en mi vida para que entonces yo pueda ser como es Dios en su carácter. Y al estar preocupado por la raza humana, entonces invitarlos para que junto conmigo esperemos que Jesús intervenga, termine con este mundo y entonces vayamos con Él al reino de los cielos.
Amén. Qué hermosa promesa, pastor. Qué hermosa promesa. Pues antes de darle tiempo a nuestros dos invitados especiales para conclusiones finales, a manera de resumen, podríamos decir que estamos inmersos en un gran conflicto, un conflicto que se originó en el cielo como un misterio a través de la rebelión de Lucifer. También hemos analizado que las consecuencias las estamos viviendo en este mundo hoy y que el gran protagonista de esta historia y el gran vencedor al final de ese gran conflicto es, por supuesto, nuestro amado Jesús, quien con su muerte en la cruz aseguró la victoria de este gran conflicto. Y por supuesto, me parece que una de las cosas más importantes es que debemos decidir de qué lado estamos, Y en cada una de las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir, nosotros estamos mostrando de qué lado nos encontramos. Y como dijo el pastor Isidro atinadamente, debemos anhelar ser como Jesús. En nuestro actuar, nuestras palabras, nuestras acciones deben hablar de que realmente el señorío de Cristo está completamente al control de nuestras vidas. Vamos entonces a pedirle alguna conclusión final, Pastor Abraham, para concluir nuestro repaso de la lección de esta semana. Sí, pastor. No podemos negar, hay una guerra y nosotros somos participantes en esa guerra. Se nos invita a ser triunfadores como Cristo Jesús. Ya hemos dicho que Él es victorioso en el cielo y en la tierra. Satanás está vencido. Lo peor que nos pudiera suceder es que nos venciera un vencido. Dios nos da las armas para vencer. Y en las cosas prácticas, en la vida práctica, yo creo que debemos ser todo lo contrario a Satanás. Dijimos dos palabras al principio: independencia y libertad. Yo creo que lo contrario a eso es sometimiento y obediencia. Sometimiento de nuestra vida total a Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y obediencia a su santa ley. Yo creo que si nos sometemos y practicamos la obediencia, seremos victoriosos, al igual que Cristo Jesús, porque Jesús se sometió y obedeció a su Padre. Dios quiera que todos seamos victoriosos con Cristo Jesús. Gracias, pastor, que así sea. Que así sea. Pastor Isidro, ¿alguna conclusión final? Bueno, me parece que el hecho de estar involucrados en una lucha cósmica, que también se conoce como la gran controversia o la lucha milenaria entre Dios y el diablo, nosotros estamos inmersos, aceptémoslo o no, ahí estamos metidos como raza humana, pero también tenemos que aceptar que Dios ha hecho ya todo para que nosotros podamos ser mucho más que vencedores. Hay un destino que está más allá de la imaginación nuestra, y el destino final para todos aquellos que se colocan en las manos del Señor es la patria celestial. Porque siempre, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, habrá un grupo que aceptará vivir como Dios vive, dependiendo de Él. Y me parece que nosotros debiésemos recordar las palabras paulinas que son tan importantes: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Cuando seamos imitadores del Señor, entonces tenemos que aceptar que muchas personas desearán ser como nosotros. Dejemos que Dios impacte nuestra vida y que una vida impactada por el cielo impacte nuestro hogar, y nuestro hogar impactado también por el poder de Dios impacte a la sociedad donde nos movemos, y invitemos a esta sociedad a que se deje transformar por el poder de Dios. Claro que sí. Muchísimas gracias, y queremos agradecerles a todos ustedes, amigos y hermanos, que nos han acompañado en este repaso de la lección. Muchas gracias por su atención. Ha sido un privilegio para nosotros compartir con ustedes estas enseñanzas, este repaso de la lección. Queremos invitarles para que durante esta semana, a la dirección que estará apareciendo en sus pantallas, nos manden sus correos electrónicos, sus preguntas. Y durante esta semana, el día viernes, vamos a estar en vivo contestando cada una de estas preguntas, y ojalá que
lo que nosotros podamos compartirles sea de bendición para una mejor comprensión de la lección de escuela sabática. Muchas gracias a nuestros invitados, Pastor Abraham. Gracias, Muchísimas Pastor. gracias, Pastor Isidro Al López. contrario, fue un placer. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por su atención. Los esperamos en nuestro próximo programa.